Buenas tardes, mi nombre es Darlene Paola Córdoba Romaña, estudiante del curso Teorías del Aprendizaje. Voy a dar solución al cuadro comparativo de las tres teorías: la teoría conductista, teoría constructivista y la teoría cognitivista. Como primer factor tenemos los autores representativos, y en la primera teoría tenemos a William James, John Wigner, Skinner, Bloom y Gay. La segunda está Piaget, Vygotsky, Kurzweil, James y Paper. En la tercera tenemos a Piaget, Brunner, Kurzweil, Novak y Kuhl. Como segundo factor tenemos la concepción del aprendizaje. Este se da en la teoría conductivista, moldea la conducta del individuo mediante la transferencia del conocimiento. En la teoría conductista, el individuo requiere conocimientos a partir de las lecciones mediante procesos de instrucciones y de apoyo de su propio conocimiento. En la teoría conductivista, él se basa en los procesos cognitivos o mentales para la adquisición del aprendizaje. Como tercer factor está la concepción del aprendizaje. En la teoría conductista se hace a través de formulación de objetivos por medio de la ejercitación del conocimiento. En la teoría constructivista se basa en la asimilación de nuevos elementos y seguidamente la acomodación de dichos elementos en un entorno distinto al que se conocía. En la teoría cognitivista se presenta más atención a los procesos que a los resultados, utilizando técnicas como el descubrimiento, la investigación, talleres, entre otros. Como cuarto factor está el rol del profesor. En la teoría conductista, el profesor es quien posee los conocimientos, es quien otorga, planifica y dirige el aprendizaje. En la teoría conductivista, es quien proporciona los instrumentos para que los alumnos construyan su propio conocimiento a partir de saberes previos. En la teoría conductista, es quien organiza y desarrolla experiencias didácticas en busca de favorecer el aprendizaje del alumno. Como quinto factor tenemos el rol del estudiante. En la teoría conductista, el estudiante es el receptor pasivo para aprender lo enseñado y activo para reproducir el conocimiento inducido. En la teoría constructivista, desarrolla actividades cognitivas construyendo conocimientos a partir de la interacción con el mundo. En la teoría cognitivista, el rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje, ya que posee las suficientes competencias cognitivas para aprender y solucionar los problemas. Como sexto factor tenemos la interacción estudiante-profesor. En la teoría conductista, la interacción profesor-alumno es vertical. El profesor es el ingeniero de la conducta es quien moldea los comportamientos deseables, y el alumno es pasivo, está atento a la asimilación y la producción y reproducción que a la creación y la elaboración. En la teoría constructivista, la interacción se basa en la comunicación educativa, construyendo así el proceso mediante el cual se confirma la personalidad del estudiante. En la teoría cognitivista, esta se hace de manera directa, donde el profesor propone las orientaciones, tareas y proyectos, y los alumnos optan por una actitud de búsqueda. Como séptimo factor tenemos el proceso de transferencia o mediación. Se da mediante la aplicación del conocimiento aprendido en nuevas formas o nuevas situaciones. Esto en la teoría conductista.
En la teoría cognitivista ocurre, constructivista, este ocurre cuando se lleva al estudiante a interactuar con la realidad directamente. Y en la teoría cognitivista, la transferencia es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Ahora voy a dar solución a las situaciones escolares presentadas en la guía de aprendizaje. La primera situación escolar es, en clase hay una estudiante que se destaca por su habilidad para dibujar rostros. El primer factor está en la concepción del aprendizaje. Y esta situación escolar la podemos basar en la teoría constructivista, ya que según la teoría de Piaget, el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y de aprender en un momento determinado. En esta situación, el proceso de aprendizaje se da a través de los procesos mentales de pensamiento, sentimientos, aprendizaje y retención. El rol del profesor es el mentor, el guía, el cual está presente por si se presentan dudas o problemas. El rol del estudiante es un sujeto constructor activo de su propio conocimiento. Y la interacción estudiante-profesor es una interacción lineal, ya que el docente ayuda al estudiante con su retroalimentación e instrucciones precisas y de esta manera genera conocimiento en el alumno, en este caso en la niña que dibuja rostros. El proceso de transferencia o mediación se da luego de una comunicación pasiva y activa entre el estudiante y el docente. La segunda situación escolar es el final del día escolar y dos profesores dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. Esta situación escolar se basa en la teoría conductivista y la concepción que dice que se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. El proceso de aprendizaje en este caso se da mediante el proceso por el que se incrementa la sociedad continuada de cierta respuesta ante un cierto estímulo. En este caso, pues las caritas felices cuando se comportan bien en clase. Luego dice, el rol del profesor en esta situación es que el profesor se convierte en un arquitecto conductual que moldea los comportamientos deseables en su estudiante. Y el rol del estudiante es pasivo, ya que solo sigue las órdenes o instrucciones del docente. En este caso, pues de la docente que les da carita dependiendo de cómo se comporte. El proceso de transferencia se da a través de las situaciones que presentan características similares o idénticas que permiten que las conductas se transfieran a través de elementos comunes. La tercera situación es reunión de docentes a compañeros de equipo. Esta situación está basada en la teoría cognitivista, ya que se genera mediante la contextualización de un artefacto que tiende a prevalecer en el conocimiento organizacional a medida de la construcción de saberes previos. El proceso de aprendizaje en esta situación surge como resultado de procesos relacionados con la experiencia, la percepción, la memoria y el pensamiento. El rol del del profesor es que desempeña el rol que desempeña el docente en esta situación es el de organizar, desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje.
Esto debido a que posee suficiente competencia cognitiva para solucionar problemas. La interacción estudiante-profesor se basa en la importancia de la retroalimentación como guía y apoyo a los nexos mentales exactos. Y el proceso de transferencia se da mediante la aplicación del proceso de la concepción del conocimiento. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Naira Hernández. Soy estudiante de la licenciatura Pedagogía Infantil de la Universidad de la UNAD. Hoy vengo a hablar un tema relacionado en la materia teorías del aprendizaje sobre las tres teorías. Estas son las teorías: la conductista, la teoría constructivista y la cognitivista. Estas fueron trabajadas por unos factores, los cuales se van a conocer paso a paso. Los autores representativos está Watson, de la conductista está Watson, Burroughs, Ivan, Edward, Clare y Bandura. Teoría constructivista: Jean Piaget, Lev, Jerome, David. La teoría cognitivista está Jean Piaget, Angel Rivere, George Kelly, Endel Ulrich, George Miller y Jerome. Concepción del aprendizaje. En la teoría conductista. Esta nos habla sobre que la conductista realizaba experiencias o experimentos con los animales para asimismo poder tener una explicación sobre el proceso del aprendizaje, para lograr entender también el proceso del aprendizaje de los humanos y saber cómo podrían lograr que esto se efectuara en el ser humano sin tener ninguna dificultad. En la teoría constructivista intentan explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Él sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. La cognitivista: el aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como una guía para el futuro, de cómo ellos pueden enfrentarse con sus propios conocimientos a algunas situaciones de la vida cotidiana. Proceso de aprendizaje. El conocimiento humano está basado en impresiones e ideas. Las impresiones son los datos crudos recibidos por los sentidos, y mientras que las ideas son copias que recoge la mente de esas mismas impresiones. Esto nos dice que el conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas con otras ideas previas de la mente, siguiendo los principios de contiguidad y especial y temporal, semejanza y casualidad. En la teoría constructivista es una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Se dicta que el conocimiento, además de formarse a partir de las relaciones ambiente y yo. El cognitivista: esta teoría supone que los procesos intelectuales están profundamente efectuados por las metas, en cómo las personas logran efectuar algún proyecto, bien sea a largo o a corto plazo, y cómo va a ser el proceso de efectuarlo para así mismo tener los resultados esperados. El rol del profesor en la conductivista. El rol del profesor: el docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que él diseña todos los objetivos del aprendizaje, así como los ejercicios, actividades encaminados a una repetición y a la memorización para la realización de las conductas correctas. Esto también se lleva a previos castigos o reconocimientos dependiendo al comportamiento del ser humano, o pues en el caso del estudiante podemos decirlo. La constructivista en el profesor es un modelo significativo para el alumno, lo cual el docente haya o diga será quien ejerza la posición dominante. Como tal, en un aula de clases,
el docente siempre debe ser como el ente dominante para sí mismo efectuar un respeto de alumno a docente. La cognitivista, el rol que desempeña el profesor dentro de lo cognitivista es el organizar y el desarrollar de experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El profesor es el encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus alumnos a través de la experimentación que darán lugar al aprendizaje significativo. El rol del estudiante en la conductista. El estudiante es el sujeto pasivo. Se considera que es como una tabla rasa que está vacío de contenido y que debe trabajar en base a la repetición para memorizar y repetir la conducta requerida por el docente. Su aprendizaje tiene un papel activo, aunque es reactivo ante los estímulos recibidos. La constructivista nos dice que el rol del estudiante busca que los alumnos elaboren sus respuestas iniciales. Las respuestas iniciales son un motor que estimula a los alumnos a estructurar y contextualizar. Es un sujeto constructor activo de su propio conocimiento, debe estar motivado y construyendo conocimientos al dar sentido a los conceptos a partir de su relación con las estructuras cognitivas y cognitivistas y experiencias previas. Está la de la cognitivista. El rol que desempeña el estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje, ya que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender a aprender, solucionar sus propios problemas. Bueno, la interacción entre estudiante y profesor. La relación docente-alumno es una situación asimétrica que el docente juega el papel activo de la instrucción a través de una programación exhaustiva del entorno, los estímulos, castigos y refuerzos, así como de los objetivos didácticos y los ejercicios y actividades que se realizan para lograr aprender la conducta deseada. Mientras tanto, pues el estudiante es el que se encarga de efectuar este proceso que da el profesor. La constructivista, el rol del estudiante docente, se fundamenta en la comunicación educativa, construyendo el proceso mediante el cual se convalida la personalidad del educando, forjando a través de información claras y concisas para lograr revelarlas y recombinarlas con la interacción del medio social circundante bajo los conceptos estructurados por los educadores, donde se obtiene un proceso de aprendizaje no reducible partiendo de la comunicación correlativa entre el educador como el emisor y el educador como receptor. En la cognitivista está, por medio de la experimentación tenga una experiencia significativa y el alumno es el que deberá aprender e interesarse en poder resolver sus propios problemas. El proceso de transferencia o mediación de la conductivista se refiere a la aplicación del conocimiento aprendido en las nuevas formas o nuevas situaciones, así como también a cómo el aprendizaje previo afecta el nuevo aprendizaje. El aprendizaje en el constructivista, el aprendizaje señala las enormes dificultades que suelen tener los estudiantes de todos los niveles académicos para transferir lo que han aprendido en el aula o a nuevas situaciones o problemas. En la cognitivista,
es una función de cómo almacena la información en la memoria. Cuando el estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. Bueno, aquí les voy a hablar sobre las 3 situaciones escolares propuestas y analizadas con base a las teorías anteriormente socializadas. Bueno, la primera situación es: en la clase hay una estudiante que se destaca por su habilidad para dibujar rostros. Bueno, esta nos habla sobre la teoría constructivista. En concepción del aprendizaje, el proceso de enseñanza y aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estudio del desarrollo operativo en el que se encuentre. El proceso de aprendizaje es un proceso a través del cual se ayuda, se apoya y se dirige el estudiante en la construcción de su conocimiento. El rol del profesor es el que permite que los intereses y las respuestas de los alumnos orienten el rumbo de las secciones, determinadas las estrategias de la enseñanza y alteren el contenido. El rol del estudiante. El estudiante selecciona y transforma la información, construye hipótesis y toma decisiones. La interacción docente-estudiante se centra en la comunicación educativa, construyendo el proceso de aprendizaje. Y la de proceso de transferencia y mediación es la construcción de conocimientos, cuando el alumno relaciona nuevos conocimientos y el docente es el mediador. El segundo caso es el final del día escolar y 2 profesoras dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. Esta estaba en la teoría conductista, que concepción del aprendizaje consiste en describir los procesos por los que se incrementa la asociación continuada de una cierta respuesta ante un cierto estímulo, al obtener el sujeto un premio o recompensa, al emplear estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, Jean-Paul se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. El rol del profesor. Bueno, el rol del profesor es el que se convierte en el ejecutor de promover la realización de las conductas correctas de los alumnos. El estudiante es el que lleva a cabo y ejecuta las órdenes suministradas por el docente para llevar un manejo bueno de su creación, de su formación. Las interacciones entre profesor y docente. La relación docente-alumno se basa en una relación de buen comportamiento. Los estudiantes son seres autodisciplinados que responden ante los estímulos ambientales, cuyas tareas de interacción requieren de la aprobación del profesor, quien observa, mide y evalúa de forma directa. El proceso de transferencia y mediación refiere a la aplicación de los conocimientos aprendidos, nuevas formas o situaciones. Sí, como lo dije anteriormente, esta evalúa más que todo las conductas de las personas y pues en el caso de los estudiantes. Por último, tenemos el caso, la sesión 3, que es reunión de docentes, compañeros de equipo. Esta se postula en la teoría cognitivista. Esta nos habla sobre el proceso de aprendizaje. Mediante la construcción de ideas y significados ante la lectura del tema, logran las personas una comprensión de sí mismas, de sus medios y de cómo, valiéndose de sus propios conocimientos, pueden actuar entre una relación con su medio.
El proceso de aprendizaje surge mediante los procesos de adquirir conocimientos, donde se preocupa por la percepción, la memoria y el razonamiento de los estudiantes para dar solución a algún problema. El rol del profesor es el generar estrategias para que ellos desarrollen y puedan dar persecución que favorezcan el aprendizaje del alumno, ¿sí? El proceso de aprendizaje en el rol del estudiante, ya que este posee suficiente competencia cognitiva para aprender y solucionar sus propios problemas. La interacción en el docente y estudiante. El docente es mediador para que el estudiante logre interactuar y desarrollar sus propios conocimientos. Y por último, la transferencia de mediación, almacenamiento de información en las memorias de ellos, relacionan los aspectos que fueron vistos en otras áreas del tema. Listo, por ahora eso era todo. Muchas gracias.